Y comenzaremos hablando de las sexoservidoras, prostitutas, prostitutos, sexoservidores o simplemente putas que rentan sus cuerpos por dinero. Hay una cosa que no podemos negar. Todos, absolutamente todos, tenemos un precio. Eso es definitivo, y quien diga que no, pues póngase un poco a filosofar. ¿Cuánto es lo que ustedes valen? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valen? En esta vida todo es absolutamente negociable, absolutamente todo es negociable. Depende del contexto, todo es administrable. Hay quien prostituye sus ideas, sus preferencias, sus cuerpos, su vida, su alma, su muerte, su cultura, sus decisiones, su trabajo, sus permisos, sus conveniencias, sus derechos. Hay quien tiene el poder de prostituir la justicia. Así que no nos veamos tan ajenos cuando de prostitución se habla. Se conoce como prostitución a la actividad en la que alguien intercambia favores sexuales a cambio de dinero o de algún otro bien. Pero como ya expliqué, no solo se limita al sexo. Y bueno, pues dejando de lado un poco las diversas formas o manifestaciones de prostitución, nos enfocaremos a la prostitución de la carne, de los cuerpos, de las caricias y a veces de los besos. El fenómeno es harto complejo e involucra diversos factores y actores de la sociedad. Los trabajadores sexuales, hombres o mujeres, los clientes, lógicamente también están involucrados, sin los cuales pues el business no existiría. Chequen la analogía de la ley de Herodes. Es contundente cómo la prostitución se considera para quien administra el pedo, hasta cierto punto muy necesaria. Así también tiene que ver con dueños de los locales donde se ejerce la prostitución, los gerentes de estos locales, los meseros, los garroteros, los cantineros, los padrotes, los proxenetas, las madams, los hijos de los y de las prostitutas, sus familias, sus cónyuges, las autoridades corruptas que se aprovechan de la situación y abusan de su autoridad ganando un dinero que desde ningún punto de vista les debería corresponder. ¿De qué depende que la oferta de prostitución en un país tenga o no demanda? ¿De qué depende que la oferta aumente o disminuya? ¿De qué chingados depende? Definitivamente el ambiente relacionado a la prostitución es sórdido y peligroso. Nadie puede negar eso. Están involucradas irremediablemente las drogas, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, la pornografía, los embarazos no deseados, la violencia, la discriminación del entorno, enterado de la actividad con la que se ganan la vida los actores que están cerca, en muchas ocasiones la poca asertividad del prostituto, prostituta, la poca educación y cultura, además de pocos recursos intelectuales para poder tomar decisiones óptimas, para negociar bien con sus clientes y administrar todos los factores que tienen que ver con el pedo. Dedicarse a esta profesión en sí no es... en realidad es una decisión que aterriza en el terreno gris desde mi estúpido punto de vista. No es bueno ni es malo dedicarse a la prostitución, y es acá donde la motivación de cada uno de los trabajadores sexuales que tiene para dedicarse a esto tiene un impacto que muchas veces define el rumbo asfaltado o enlodado de la carrera del prostituto del que corresponda, del que estemos hablando. Muchos, al momento de querer hacer una defensa del asunto, muchos pseudointelectuales mamones por ahí, resulta que el argumento más sólido que tienen es: pues ponte en su lugar, entiéndelas, es por hambre y por necesidad que hacen eso. O sea, bien buen pedo, ¿no? La prostitución es una industria y es un gran negocio, pero ¿y de qué depende que el dinero sea mayor o menor? ¿De qué depende que haya putas caras y putas baratas? Y está el chiste ese del chavo que le dice a su papá: papá, soy gay, cabrón. No mames, ¿cómo que eres gay? Soy gay, papá, ni pedo. A ver, cabrón, ¿tienes un auto del año? No, pues no. ¿Tienes ropa de diseñador, ropa de marca? No, pues no. ¿Vas a los antros más exclusivos del pinche país, del pinche lugar donde vives? No, pues no. Pues entonces eres un pinche puto, no un gay.
O sea, no, a lo único que aspiro es ser un pinche puto. Es idéntico a ti o a mí. Quizá administrar la maderería de la esquina de tu casa te resulte mal pagado, pero irse a administrar una empresa más grande o sólida quizá te resulte más productivo, o viceversa. No, pues es que gano más aquí en mi colonia sin necesidad de irme a otro lado. ¿Y cómo saber cuál es una buena oferta? ¿Y cómo saber si te estás vendiendo bien? ¿Cómo saber negociar bien? ¿Cómo sabes que esa tarifa que estás dando es la correcta? Pues así es el pedo. Dedicarse a la prostitución no es de ninguna manera sencillo. Quizá mucho se deba a la necesidad y a la demanda que tengas, y bueno, pues también de varias circunstancias, de dónde trabajes, con quién trabajes. Al final depende de tus relaciones igualito que los demás trabajos. Las más baratas son indudablemente las del barrio de la Merced en la Ciudad de México. Si alguien conoce más baratas, pues role el dato. Aquí en la Merced pues andan por ahí como por los 50 varitos, 80 varitos. Y las más caras seguramente son las escorts o damas de compañía que rentan los grandes empresarios y personalidades que pueden pagar mucho más de lo que en realidad cuestan. ¿Qué tanto puedo obtener por mi dinero? ¿Por qué se da la prostitución? ¿Será por falta de trabajo? ¿Será por falta de educación, por la sociedad misógina en la que viven las mujeres, que presionadas por los hombres no les queda otra que rentar sus caricias y sus cuerpos para satisfacerlos? ¿Por comodidad de ellas y ellos, ya que en teoría es dinero fácil? Definitivamente prostituirse no es un business fácil. ¿Cuál es el origen de este pedo? ¿Cómo funciona el mercado de la prostitución en México? ¿Cómo es que mujeres tan hermosas y cabronas se ven obligadas a mantener vividores que las maltratan, las engañan, las humillan, las manipulan y las venden? ¿Será acaso por la educación que han recibido de sus padres y de la sociedad en general, donde ellas aprenden que los hombres son superiores y deben sufrir por sus venias? Definitivamente, desde mi punto estúpido de vista, las prostitutas de antes distan mucho de las de ahora. En un mundo misógino donde las más misóginas son las mismas mujeres que se bloquean entre ellas mismas, se descalifican, se traicionan y se dan hueva entre ellas. Un ejemplo de esto lo vimos en Sin City. Las prostitutas son la ley de Sin City, pero los hombres buscan el mínimo resquicio de debilidad o el mínimo error para poder someterlas nuevamente. Es película, cabrones, Sin City, pero irremediablemente roza la realidad de manera muy certera. ¿De dónde se agarran las mujeres cuya ignorancia es fomentada y asumida por la sociedad como algo normal? De hecho, las mujeres que logran destacar son tachadas de marimachas, irresponsables, por no hacerse cargo de su hogar y de sus hijos como Dios manda. Al final es envidia pura disfrazada. Eso, cabrones, eso es lo normal en nuestra sociedad. Yo soy un amante y un fan de las putas. Las admiro, y cuando sé de alguna que cree que va a expiar sus pecados al soportar el tormento de un desgraciado masculino en sus vidas, me da un chingo de coraje. Mientras los hombres hagan las leyes y definan lo que está bien o mal, las mujeres siempre estarán en desventaja, siempre señaladas, siempre vilipendiadas, siempre con la felicidad condicionada. La prostitución es una decisión personal y debería en algún momento ser un trabajo digno de respeto. Muchas veces los pseudointelectuales, como ya lo dije, con una falsa apertura del asunto, lo minimizan y creen que diciendo que entienden el pedo, así... Es que a lo mejor lo hacen por necesidad, entiéndelas. ¿Y qué chingados que lo hicieran por gusto? ¿Cuál es el pedo, cabrón? Si lo hicieran por gusto, tendríamos mujeres más felices, más contentas y satisfechas y orgullosas de su trabajo. Así también los clientes asiduos a estas mujeres pues estarían más seguros de lo que hoy están. Hace algún tiempo en México se dio un movimiento entre las prostitutas para independizarse de sus padrotes abusivos. Este movimiento se ha consolidado, pero todavía queda mucho por hacer. Hoy los que abusan de ellas no son padrotes, sino las autoridades que las amenazan porque saben de la clandestinidad del asunto
y que la mayoría de las familias sostenidas por estas mujeres desconocen el origen de los dineros que mantienen sus casas, chantaje puro y extorsión. Y aguas, la prostitución en sí no está prohibida, no está legalizada, no es algo que no estás infringiendo ninguna ley si eres prostituto, ¿sí? La clandestinidad se da no porque estés quebrando una ley, sino porque lo haces a espaldas de tus seres queridos. Entonces ahí entra la parte en donde el chantaje y la extorsión por parte de las autoridades se da sin mayor pedo. Sin embargo, como ya comenté, el inter de la independencia de las prostitutas noventeras pues no fue sencillo. María del Rocío, una prostituta, lo ha sufrido en carne propia. María del Rocío es una de las pioneras de la camada independiente de prostitutas de finales de los 90, misma que después de la batalla por independizarse de su padrote, tuvo y tiene que seguir lidiando con los policías. De hecho, después de que la enviaron al hospital, uno de los tiras que le estaba chingando le dijo en un intento de negociación: te dejamos, pero ponme a los clientes para atorarlos en los cajeros automáticos. A lo que María del Rosario se negó y por esa razón pasó 2 años en el penal de Santa Marta, Catitla, acusado falsamente de robo. Así es como se la viven las prostitutas de este país. Hay una iniciativa para regularlas, pero aunque eso debería tranquilizarnos a todos, a ellas, ya que la legalización debería pugnar por su seguridad, las malas experiencias con los que se supone que deberían protegerlas es lo que ocasiona que todas estén a la defensiva y se sientan atacadas e inseguras. La consejera jurídica del gobierno del DF, Leticia Bonifaz, ha puesto sobre la mesa el debate para la regulación del sexoservicio en el DF. Las organizaciones de Sullivan, Tlalpan, La Merced y otras están siendo representadas en las mesas de negociaciones. La primera negativa por parte de ellos es el registro o padrón que se propone para regularlas, ya que la iniciativa pone en riesgo el secreto profesional y significa para muchas el acabose familiar. Una especie de registro de superhéroes como en la Civil War, pero de prostitutos, por la mala reputación de los gobiernos, sienten que usarán esa base de datos en perjuicio de ellas, en lugar de sentirse abrigadas y confiadas de las autoridades. Imagínense si dudan estas mujeres con este mini padrón, lo que hará el gobierno federal con la puta cédula. Pero bueno, ese es otro boleto del cual hay algunas noticias en las que les voy a comentar, aunque no son suficientemente buenas. También están en contra de que se les asigne un horario especial. También están en contra de que les estén vedadas algunas zonas. El pagar cuotas o impuestos por su trabajo también es algo en lo que están en contra por las mismas razones. Tenemos otro caso, el de Mónica. Mónica se embarazó cuando tenía 13 años y su segundo hijo de su padrote adicto y golpeador lo tuvo cuando tenía 14. Desde entonces ese hijo de su puta madre la prostituía. Ella huyó con sus 2 hijos y desde entonces 2 veces ha estado a punto de ser asesinada, y en 2004 tomó un taller de derechos humanos que, como sabemos todos, en la teoría se oye bien chingón, pero ya en la práctica pinches derechos humanos a nadie le importan. En ese taller descubrió algunos derechos, como el de no ser golpeada, el derecho a ser respetada aún y cuando se dedique a la prostitución, derecho a cobrar por vender el cuerpo y a no tener que pagar por trabajar. ¿Qué necesita hacer el gobierno para poder legislar y así ellas y ellos paguen sus impuestos? Al pagar sus impuestos no se sientan robados o extorsionados por doble partida, una por el gobierno y la otra por sus perros policías. ¿Qué necesita hacer el pinche gobierno? Pues lo mismo que hace para que nosotros no nos sintamos robados al pagar nuestros impuestos, lo mismito, ¿sí? Pero aquí viene un problema bien cabrón. Si con todos los demás que pagamos nuestros impuestos en actividades entre comillas legales y reconocidas no nos hacen justicia los impuestos, a ellas ¿cómo les va a hacer justicia sus impuestos? Los operativos que hacen y las redadas antiprostitución en realidad son solamente en contra de las chicas o hombres que no se quieren dejar atracar por ellos.
El 9 de octubre hubo un operativo desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. En uno de los 5 que hubo en ese lapso, treparon a la patrulla Isabel, pero como ella tenía una gripe incontrolable, los pinches polis putos la bajaron no porque fueran buen pedo, sino porque temieron que los fuera a contagiar de gripa o quizá de influencia, pues si la influenza no es pendeja. Miriam no tuvo tanta suerte y la remitieron al Ministerio Público. Su sanción por falta administrativa es de 605 pesos o 13 horas de arresto. Y comenta: éramos 28 chicas y ya muy noche, el juez venía bien pedo y me propuso pasarme a una celda a mí solita para satisfacerlo, y de esa manera me iba a dejar salir. Lo mandé a volar al cabrón, pero toda la noche me estuvo chingue y chingue, dice Miriam. Y bueno, pues así las cosas. ¿Cómo quieren reglamentar esto sin amarrar y vacunar antes a sus pinches perros? Antes que nada hay que garantizar la seguridad y respeto para los exoservidores, exoservidoras de este país. Muchas mujeres teiboleras adictas y yonkis extranjeras amenazadas con ser denunciadas por sus explotadores y no ceden a sus chantajes desgraciados. Del lado de los exoservidores, no me chinguen, también ustedes tienen que ceder para poder consolidar negociaciones. Así como hay mucha prostituta de ley y buen pedo, es cierto que también las goteras abundan, y el hecho de querer mantener el anonimato para seguir delinquiendo sin poder quejarse con nadie es algo complicado de abordar por parte de un servidor, que como muchos saben mantengo mi anonimato, y algunos podrían decir: el hecho de mantener el anonimato para seguir atacando con un micrófono sin dar la cara es lo mismo. Y bueno, pues al final es un tema bien complejo. Yo particularmente no soy fan de irme a gastar mi varo con ellas. No me gusta pagar por sexo. Pero sin embargo soy amigo de algunas y varias veces he pagado para evitarles que vayan a desmadrarse la vida con algunos congéneres míos que se pasan de bien pendejos. Solo que al final pues nomás platicamos porque con ellas nunca cojo. Esa es una regla inviolable para mí. En varias ocasiones, conversando con amigas, se han quejado que la oferta de prostitutas y prostitutos está vedada para ellas, prohibitiva, porque no es seguro el pedo, por todo lo que implica. Las mujeres son un buen target, pero por el escenario actual del ambiente de la prostitución es bien complicado que ellas gasten ahí algo de su varo. Hoy, si bien el 80% de la oferta de prostitución en México son mujeres, un pequeño porcentaje son hombres que trabajan como hombres, pero es cada vez más importante el porcentaje de homosexuales transvestidos. Hay diversas modalidades de prostitución sexual. La que más oferta tiene es la callejera, por supuesto. Las call girls, chicas que ya sea que trabajan en una agencia o bien rolan su tarjeta en algunos puntos estratégicos con taxistas, para que las llamen y ellas vayan a donde les digas. Por ejemplo, tengo un caso de Guadalajara. Fui a hacer una capacitación por allá hace unos años y un taxista me dio una tarjeta de Berenice o Brenda, no me acuerdo cómo se llamaba la vieja, y de puro pinche desmadre le hablé a su pinche celular. Oye, ¿qué onda? Pues ¿cuánto cuesta el servicio y la chingada? Yo estaba instalado ahí en un hotelito cerca de la Diana. Y le pregunté: oye, pues ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está el pedo? Ya me dijo: no, pues 600 varos, voy una hora al hotel que tú me digas y ya está, ¿no? Y ya pues, me mandó su foto y todo el pedo. Y ya cuando me dice: ¿qué onda? Pues ¿te animas? No, pues espérame, pues es de que apenas estoy cotizando. Y lógicamente yo no estaba ni cotizando, solamente estaba hablando de desmadre para ver cuál era el pedo, ¿no? La prostitución en hoteles también, ya sea de lujo o moteles de la carretera, donde al hospedarte el recepcionista del hotel te dice discretamente que hay la posibilidad que contrates mujeres, hombres o lo que te apetezca en tu estancia. La prostitución en salones spa disfrazados, donde el masaje en realidad incluye sesión de sexo. Las adelitas, prostitutas que rondan las bases o cuarteles militares y se rentan para ellos. Y también los servicios de acompañamiento o escorts. Es caro, todo esto de los servicios de escorts son caros. De hecho, yo tengo una tarjeta del ingeniero Norman
que tiene todo un catálogo para que vayas a la fiesta o evento importante con una mujer bien, que no te hará quedar mal, provocará que digan, no mames, ese güey es chingón, y después si quieres te la podrás chingar sin mayor pedo. El turismo sexual, se vive mucho en Cuba. Ya les platicaré en algún momento de mi experiencia las 2 veces en Cuba. También se da la prostitución masculina, hombres que se rentan a hombres, transvestis, y bueno, pues las causas que originan este tipo de decisiones para ellos, pues también son variadas. Pueden ser desde problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, madres solteras que no tienen oportunidades, farmacodependencia, inducción, coacción o por puro simple y llano gusto. Por coacción tengo un chiste de préstame 200 varos, pero la neta soy malísimo contando chistes, así que luego le diré a mi compa el Pepín que se los cuente. Existe un problema muy grave, ya que el porcentaje de enfermos de SIDA y de enfermedades venéreas lo detentan las amas de casa. Así es, las amas de casa son el grupo más contagiado de SIDA y de enfermedades venéreas, mismas que son contagiadas por sus maridos, ya que al ser el cliente de la prostitución no tiene la cultura del cuidado ni son responsables, por lo que se contagian de alguna madre, y como lógicamente lo hacen a espalda de sus parejas legales o formales, al ir y coger con ellas después de ir con una prostituta o un prostituto, arman un pinche contagiadero bien cabrón, ya que la esposa normalmente no le pide condón a sus maridos, y es así como ellos se convierten en los causantes de que ellas ocupen hoy el más alto porcentaje de individuos enfermos de SIDA o de enfermedades de transmisión sexual. Está cabrón este pedo. A ti, mujer que me escuchas, exígele siempre condón a tu cabrón. Nunca caigas en la trama faciloide del pues que no me tienes confianza. ¿Con quién has estado que quieres usar condón? El condón es un pecado, te dicen también. O ya los más extremos, yo a mi vieja me la cojo sin condón, que por eso es mi vieja. Y no, cabronas, si no hay condón, abril, chavas, mándenlos a la verga. Las enfermedades más recurrentes en ellas son la sífilis y lógicamente transmitidas por ellos, la hepatitis B, el SIDA, el virus del papiloma humano, la gonorrea. Para ti que eres joven, ten cuidado porque el perfil que los ares empleadores de la prostitución buscan, pues eres tú. Disfrazados de empresas de decanes, de promotoras, de productoras de programas de televisión o de comerciales, incluso películas de masajes, te prometen todo, te dan a probar lo que podría ser tuyo, lo ves fácil, lo ves sencillo, pues coger y además te pagan, no, pues de huevos. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. Tuve varios conocidas que cayeron en este tipo de engaños. De hecho, a mí también me tocó estar cerca de este pedo. De acá se desprende lo que es la explotación sexual infantil. Entre 13 y 18 años son los actores de este cabrón fenómeno. Y lo más cabrón es que no es decisión de ellos. Son engañados, enganchados, manipulados. Una vez más, filosofía, ética y lógica ayudan, pero no estaría de más medir los riesgos. ¿Qué me puede pasar? Pues mucho si no te pones al tiro. Y no me malentiendan, que no ando diciendo esto porque se los vaya a llevar el diablo o porque esté mal. Simplemente es algo que pasa, quizá a la vuelta de tu casa, quizá en tu escuela, quizá en tu oficina, quizá en la iglesia. Solo ponte atento y que no te hagan pendejo. Si le metes a la prostitución, que sea porque tú quieres y no porque alguien se está aprovechando de ti. Este contacto también se da en las redes sociales. Por eso es necesario que te informes y ayudes a tus seres cercanos menores, platícales el pedo. El entorno allá afuera no lo puedes frenar, no los puedes sustraer, así que prepáralos para que tomen una buena decisión, y si esa decisión implica en algún momento vender su cuerpo, que lo hagan con seguridad y con dignidad y que sea por decisión propia. ¿Cómo podríamos llegar a legislar en relación a la prostitución? ¿Cómo se podría garantizar el sano intercambio, la seguridad de los clientes? Imagínense este pinche escenario mamón. Ir al pinche consumidor porque X prostituta me trató mal, cabrón, me discriminó, me robó,
Ir a los tables dance sin estarse cuidando que les den aguarrás en lugar de tequila, que las botellas no estén adulteradas, que en los privados no te bolseen, ni te asalten, que la que te gustó tenga ya una tarifa establecida y clara, y que no te clonen tus tarjetas, y que ellas pues también no sean explotadas. ¿Cómo? Bueno, pues en Holanda y Alemania ya tienen regulado este problema. La prostitución es un oficio respetado donde las trabajadores o trabajadoras pagan sus impuestos y tienen sus derechos mismos que son respetados. Pero legalizar el pedo no es suficiente, ya que quien se encarga de vigilar que la ley se cumpla o se convierte también en un extorsionador. Abusa de su poder para acogerse a las viejas o a los putos de a gratis. Ojalá que la iniciativa de ley que desee cobrar impuestos y registrarla sea bien diseñada para garantizar la privacidad de las mujeres y hombres que viven de esto, para dotarles de una atmósfera segura y confiable, y cómo no, para que ellas paguen sus impuestos como todos lo hacemos, cabrón. ¿Cómo se eliminan muchos problemas? Con esto, pues, se eliminan muchos problemas: la trata de blancas, los proxenetas, los abusos, la prostitución infantil, la violencia. Todo es negociable, pero en toda negociación las partes deben ponerse de acuerdo y quizás ceder en algunos puntos, mismos que no comprometan de ninguna forma la dignidad de los involucrados ni de sus familiares. Un trabajo difícil, pero ojalá y se haga bien. Si una prostituta o un prostituto se cruza en tu camino, respétalo y no te pases de verga. No lo discrimines y viceversa. Si eres exoservidor, respeta, y si eres gay más, pues hoy estás en la lupa de la sociedad esperando que algún gay les dé de qué hablar a toda la sociedad que los está cazando, para sumar argumentos que les sean útiles para reversar esas recientes ganancias en materia de derechos que acaban de aprobar al menos en el Distrito Federal. Algunas opiniones sobre este tópico de la prostitución de algunos compas podescuchas. Algunos compas compartieron sus puntos en relación a este tema. El buen Cucuy comenta: ¿qué onda, Logan? Este tema que planteas es espinoso. Yo creo que la prostitución es un problema, y lo pone entre comillas, como el del narco. Mientras existan compradores, el asunto no se acaba. Yo no lo veo tan mal. Creo que es una válvula de escape para algunos, personas que no quieren compañía de una pareja fija o estable. Ok, esa es la opinión de Cucuy. Claro que también están los aventureros que aún con pareja se rifan sus parches. Lo malo de esa profesión es que no falta el pasado de lanza que les pone sus chingadazos o las roba o hasta las matan. Y también está el lado de las autoridades, culeros corruptos que en vez de hacer su chamba las extorsionan y abusan de ellas. Yo creo que deberían de crear una zona roja como en Ámsterdam, donde los aventureros vayan a buscar carne y no estén en la vía pública a la vista de los chavitos y viejitas persinadas y en la boca del lobo como lo son las autoridades y culéis pasados de lanza. Esto es lo que opina Cucuy. Creo que ya tocamos todo lo que comentas, Cucuy. Chingón por tu comentario. El buen David García dice dice a nuestras queridas putas, y lo digo con todo respeto, la neta sabemos lo complejo del tema, pero debería de haber un reglamento, o no sé cómo llamarlo, que proporcione seguridad para ellas y nosotros, que es más o menos de lo que hablamos. Se me ocurre que de verdad se les brinde atención médica, chequeos mensuales y verificar que sean mayores de edad, y se les trate como personas, y se deje esa puta doble moral que tanto nos viene dando en la madre. Si eso fuera posible, y sé que sí, pero si neta, si se hiciera, sería un gran avance. Después de todo, uno nunca sabe cuándo va a necesitar una manita o un culito, pero sano. A mí neta que se me antojan a madres, pero el miedo me hace dar la vuelta siempre. Un gran saludo a todas las prostitutas de Puebla, están bien chidas. Chingón, David García. Chingón por el comentario. Algunos más tuitearon la pregunta. El pedo es que no tengo ahora conexión y no puedo leerlos, pero gracias de igual manera por aportar al pedo.